Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. Bienvenidos. Vamos a nuevamente una enseñanza bíblica desde el punto de vista de Jesucristo. Les habla Henry Gutiérrez y quiero darle la bienvenida a todos los que se estarán conectando. Hoy hemos empezado 27 minutos más tarde porque la lluvia ha sido terrible y le estamos dando tiempo a unos hermanos que lleguen para que no se pierda la enseñanza completa. Vamos a empezar y vamos a pedir que en la oración nos dirija la hermana Patricia. Amén. 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 Siga, hermana Patricia, nos dirige en la oración. Amén. Ay, Dios mío. Bueno. Te damos gracias, Señor, por esta maravillosa tarde, por este día. Gracias por bendecirnos, cuidarnos, protegernos. En especial el día de hoy que ha estado tan difícil el tráfico con tanta lluvia. Estamos aquí, Padre amado, para aprender de tu palabra, de tus sagradas escrituras. Te pedimos, Señor Jehová, que nos des discernimiento de tu palabra, para que esa palabra se quede en nuestros corazones, se quede en nuestras mentes y también para ponerla en práctica. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, algo muy importante que necesitamos nosotros saber es que cada vez que nosotros oigamos la palabra de Dios, la importancia es retenerla, ¿ya? Porque nosotros podemos oír muchas veces enseñanza, pero si no la retenemos, imagínense. Si retenemos un 10% es como si hubiéramos estado 10 minuticos en la enseñanza nada más. Entonces, para todas las personas que están conectando, las 392 en línea en el canal de Henry del Fin de los Tiempos y también las 388 en Henry Pastor en línea. Y los hermanos que estarán conectando en Facebook y los hermanos que están conectando, bueno, en Instagram. Está Nelsito, Dios te bendiga. Y los demás hermanos que estarán viendo por diferido en YouTube, Dios les bendiga grandemente. Entonces, algo bien importante es que nosotros podamos cada día estar enfocados en lo que estamos ahorita en este momento, ¿ya? Entonces vamos a empezar la enseñanza bíblica. El martes pasado tuvimos una enseñanza, hermano Francisco. ¿Se acuerda sobre qué tema fue? Hermano José, ¿sobre qué tema fue? Hermana Sandra, hermana Luzmila, ¿sobre qué tema fue? Sin buscar en el cuaderno. El error nos hace errar y el errar nos hace ser errantes, ¿cierto? Y tratamos solamente la palabra error, pero esa parte de error, pues nosotros sabemos que el error, el engaño, que son dos cosas que van juntas pero no es lo mismo, porque el engaño es el efecto del error. El error siempre engaña. Pero el asunto es que hoy vamos a tratar el tema del errar, o sea, la acción, ya cuando la persona tiene un error en su mente y comete el error, o sea, ya uno está hablando, mire, esa persona o ese pueblo ha cometido un error la Biblia lo llama, y mi pueblo ha hecho un yerro, vamos a decirlo así, ha cometido un error. Entonces vamos a mirar el errar, que es muy parecido a extraviar o perder, porque el que hace el errar pues va a perder también. Entonces, ¿cómo se le llama a la acción de un pueblo que hubiera errado? ¿Cómo se le llama esa acción? Para las personas que están conectando, hermano Noel Molina, Dios le bendiga. Hermano Rivera Luz, Dios te bendiga. Todos Dios les bendiga grandemente. Siga, hermana Valeria, Dios te bendiga. Y Valentina, Dios te bendiga. ¿Y era Salomé? Y Salomé, ¿no? Ok. ¿Cómo se le llama la acción de un pueblo que hubiera errado? Siga, hermana Valentina. Muy importante esto, porque a veces nosotros utilizamos, pues el pueblo pues erró,
Pero vamos a mirar Levíticos 4:13, ¿qué nos dice? Levíticos 4:13. Levíticos 4:13, ¿qué nos dice? Empezamos hoy tarde porque la lluvia ha sido muy 4:13. fuerte. ¿Lo leo? Y todo, sí, puede leerlo. 4:13, Levíticos Si 4:13. toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Bueno, entonces acá, ¿cómo se le llama a la acción de un pueblo que hubiera errado? Dice, si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro, ¿se le llama qué? Hierro, estuviera oculto entre los ojos del pueblo. ¿Cuándo se comete un error nosotros en el camino del Señor? Cuando hacemos algo en contra de qué? De los mandamientos. O en algo que no se ha de hacer y No sea nosotros lo correcto. hacemos, somos culpables. Eso es el error. Por eso es que en el tiempo final van a llegar alguien y dice, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades, echamos fuera demonios, hicimos cantidad de cosas. Y Jesucristo le dice, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, porque cometieron un qué, un error. Y ese error les costó que Dios no los conoció. Entonces ahora vamos a lo siguiente, o sea, se le dice, hubiera errado y el hierro estuviera oculto, un hierro oculto. ¿En qué consistía el hierro del pueblo de Israel? ¿En qué consistía el hierro del pueblo de Israel? Ya lo hemos contestado, consistía en que habían hecho algo en contra de lo que mandaba los mandamientos de Dios. Algo que no tenían que hacer, lo hacían. Ese era el hierro del pueblo de Israel. Por lo menos el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y lo adoraron. Eso era en contra, eso no lo tenían que hacer ya. Eso no lo tenían que hacer. Entonces lo importante es que nosotros entendamos que el hierro es la acción después de haber cometido ¿qué? El error. Y entonces dice, si mi pueblo hubiera errado y el hierro, ¿qué erraron? Pensaron en un becerro de oro. Cuando el Moisés ve el becerro de oro, ¿ese era el qué? ¿El error o el hierro? Ese era el hierro. El hierro. Así hierro. Hierro con Hierro. hierro. Son cosas que están en la Biblia es muy completa, pero bueno. Ahora, ¿por qué yerran? Esta sí está como fuerte. ¿Por qué yerran los borrachos? Por el error que cometen de tomar. Miren lo que en lo relativo, podríamos decir porque está borracho, lleno de alcohol, pero en lo relativo, pero miren lo que nos dice Job 12:25. ¿Cuál? Job 12:25. ¿Por qué yerran los borrachos? Job 12:25. ¿Qué nos dicen? Van Van a que, a tientas ajá, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. como borrachos. Entonces, como borrachos. Entonces, usted ha visto el borracho en lo literal como es, ¿cierto? Y ellos están así. Yo recuerdo que había un borracho que quería subirse a la bicicleta y irse para la casa. Y se subía y eso fue un espectáculo. Todo el mundo pendiente de cómo iba a subirse en la bicicleta. Y se subía y caía al otro lado. Volvía y se subía, caía al otro lado. Eso es en lo relativo. Pero en lo absoluto dice, van a tientas, como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como los borrachos. Entonces, en lo absoluto, cuando nosotros comenzamos el camino de Dios y comenzamos una enseñanza bíblica y comenzamos nosotros a dar una enseñanza bíblica de nuestro punto de vista, es como ir a tientas. Y fuera de eso, es como en parte se puede presentar en tinieblas y en parte sin luz. ¿Por qué? Porque estamos dando nuestros puntos de vista y la enseñanza de la Biblia, del Evangelio, es lo que es ¿qué? Es lo que es la luz. verdad absoluta. Es lo que es luz, la enseñanza del Evangelio es lo que es luz.
¿Se acuerdan del versículo? El mandamiento es lámpara y la enseñanza es ¿qué? Luz. Es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Entonces nosotros, siga hermano Noel, siga hermano Gilmar, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte. ¿Por qué hierran los borrachos? Pues ya sabemos porque están los 5:22 están borrachos. Pero eso es en lo relativo. Pero hay una pregunta que es Perdón, ¿en lo relativo qué es? el borracho normal. En lo absoluto, cuando la persona comienza a dar una enseñanza bíblica y lo comienza desde su punto de vista, él está predicando a tientas. Esto es bien importante, porque es que puede estar en tinieblas y puede estar en ¿qué? En luz. Sin luz. Sin luz de... Y la luz es que es la enseñanza de la palabra. Entonces, predicar desde el punto de vista propio es bien delicado, porque es estar a tientas. Por eso es que la Biblia dice, no seas sabio en tu propia ¿qué? En tu propia opinión. Mire, ni Cristo. Dice, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, mire lo que dice en Juan 4:34. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si Jesucristo no habló por su propia cuenta, hermana Valentina. Dando mi propia opinión. Imagínense, Jesucristo no habló por su propia cuenta. ¿Y por qué no abrió por su propia cuenta? Porque él mismo comienza diciendo, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es mía, si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Cuando una persona enseña la palabra y habla por su propia cuenta, es, hermana Eugenia Sierra, Dios le bendiga, es muy importante que la persona entienda de que nosotros no predicamos la Biblia por nuestra propia cuenta, por nuestro punto de vista. Eso es esencial y tiene que ser de esa manera, hermanos. Porque si no, nosotros estamos a tienta y vamos a caer en errores. Más adelante vamos a ver una escritura por qué se cae en el error ya absoluto. Ahora vamos a mirar en Job en qué camino toma el que guarda la instrucción y qué le pasa al que desecha la reprensión. ¿Qué camino toma el que guarda la instrucción? Instrucción. ¿Sabe qué es instrucción? Claro, instrucción. Ana Valentina, sí. Valeria, ¿sabe qué es instrucción? Instrucción, ok. ¿Qué camino toma el que guarda la instrucción y qué le pasa al que desecha la reprensión? O sea, que lo corrijan. Proverbios 10. Y anoté Proverbios 10 y no anoté el versículo. Así que voy a buscarlo. 10, Proverbios capítulo 10. ¿Qué toma acá? 10. ¿Dónde está el capítulo 10? A ver si yo recuerdo. 10:10. 10. No. ¿Qué camino toma? ¿Qué camino toma el que da la instrucción? El 17. ¿Qué ¿Cuál? camino a la vida es guardar la instrucción? 10:17. Bueno, 10:17 ¿qué? 17 proverbios. 10:17. ¿Dónde está? Aquí. 10:17. Bueno, ¿qué nos dice? Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Guerra. Entonces, camino a la vida es guardar la ¿qué? La instrucción. Acabo yo de dar una ¿qué? Una instrucción diciendo, no predique usted la Biblia desde su punto de vista. De pronto lo del Antiguo Testamento se puede hablar desde un punto de vista, digamos, con las ciencias que están, porque eso ha cambiado. La historia de Israel en esa época era de una manera y ahora lo dicen de otra manera. En eso de pronto, pero el Evangelio no se puede cambiar. Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Por eso Jesucristo dijo, ir y predicar el Evangelio, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El Evangelio, no podemos dar nuestro punto de vista. Y ya la hermana Patricia sabe cuando se da nuestro punto de vista en los errores que se caen. Entonces, si nosotros guardamos la instrucción, dice, camino a la vida y guardar la instrucción, pero ¿quién desecha la reprensión? Pero quien desecha la reprensión, ¿qué? Guerra. Yerra. ¿Tierra?
comete el error y es bien delicado. Ahora, ¿qué sucede cuando ahora vamos a entrar a otro nivel, nuestra mente? ¿Qué sucede cuando piensas el mal y qué sucede cuando piensas el bien? Porque nuestra mente es como una computadora de última generación. Entonces, ¿qué sucede en mí cuando yo pienso el bien y qué sucede en mí cuando pienso el mal? Ya estamos en los errores que se cometen. En nuestra mente, la persona, digamos, piensa el mal, pero no tiene la capacidad de frenar eso. ¿Sí me entiendes? Y está pensando el mal. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Pero nosotros tenemos una mente que está dirigida, ¿por qué? Por la palabra. Entonces, voy a poner el ejemplo del joven ese que hizo esa matanza en la escuela. A él le llegó un pensamiento. Incluso cuando lo entrevistaron los psicólogos y todo, decía que oía voces. Sí, él. Entonces nosotros estamos en un ambiente donde Satanás quiere destruir la creación de Dios. Y él le lanza un pensamiento a la persona. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros frente a ese pensamiento para nosotros poderlo catalizar y decir, esto no viene de Dios, sino esto viene del enemigo? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a mirar en el libro qué sucede cuando piensas el mal y qué sucede cuando piensas el bien. Proverbios 14:22. Proverbios 14:22. ¿Qué nos dice? Puede leerlo quien lo haya encontrado. Léalo, hermano Francisco, si lo alcanza. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¿No yerran los que piensan el mal? Claro que yerran. Los que piensan el mal se equivocan. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan ¿qué? El El bien. bien. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Los que desean el bien siempre. Sí, piensan el bien y desean el bien, por supuesto. Pero yo no puedo desearle el bien a alguien si primero no lo tengo Exacto. adentro, en mi corazón. Tenemos que estar limpios. Entonces, el asunto está aquí, que ya estamos analizando el efecto de los que piensan el mal y el efecto de los que piensan el bien. Entonces, a los que piensan el bien, ¿qué los alcanza, hermano José? Los que piensan el bien son alcanzados ¿por qué? Por la misericordia y verdad. Los que alcanzan el bien. Pero ahora vamos a ir un poquito más allá de nuestra mente. Ajá. ¿Cómo? Vamos a ver si sigue ese versículo. Bueno, vamos sé que lo tengo adelante. Sí, voy a leerlo ahorita, voy a leerlo. Resulta que yo pienso en el bien y me alcanza ¿qué? La misericordia Y la verdad. Y la verdad. La misericordia y la verdad me alcanza. Pero pienso el mal y luego me alcanza ¿qué? El bien. Eso yerran, ¿verdad? Ajá. Entonces es bien importante esto que nosotros hemos hablado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya decimos, bueno, pensamos el bien. Pero resulta que alguien dice, pero yo ¿cómo llego a pensar el bien? Hermana Valentina, ¿cómo cree que usted llega a pensar el bien? Con la mente Hermana de Sam, Cristo. con la mente de Cristo, pero hay algo muy importante. Porque Teniendo yo estoy buena leyendo, estoy oyendo las palabras de Cristo. Y la multitud de personas han oído ¿a quién? A Cristo. A Cristo, pero no todos piensan bien. La verdad. Imagínense que la Inquisición fue hecho por la Iglesia Popular y fue hecho en el nombre de Dios y fue el mal más terrible que hubo. Ajá. Y ya habían oído hablar de quién, De Dios. y siguen oyendo hablar de Cristo. Entonces yo tengo mi cerebro, pero quiero que mi cerebro piense el bien. ¿Qué creen ustedes que yo debo hacer, hermana Sandra? Tener buen corazón. Tener buen corazón. ¿Qué más? Escuchar siempre las palabras de Cristo. Escuchar siempre las palabras de Cristo. Entender el evangelio. Entender el Evangelio. Por ahí ya nos acercamos. Hermano Francisco, ¿cómo hago yo? Porque dice que el que piensa en el bien, ¿qué es lo que le llega?
Pues, Sabiduría. yo creo ¿La que- misericordia qué? Y verdad. Y la verdad. Y usted sabe que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero ahora, para yo poder pensar bien, ¿qué tengo que hacer primero? O sea, la causa para yo tener el efecto de Buenas pensar bien. acciones. Justicia. Buenas acciones, ¿no? Buenas acciones, pero las buenas acciones no es, ese es el efecto ya del pensar bien, que sería el efecto de la causa. Pero ¿qué es lo que en mí produce el bien que yo pueda decir, eso está bien y esto está mal? Creer. Creer. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué debo de hacer para hallar yo el bien en mi cerebro? Proverbios 16:20. Yo les decía a ustedes que todos han oído hablar de quién, de Cristo. Todos han oído hablar del Evangelio, De entender la palabra. pero hicieron la Inquisición. Entonces, ¿cómo yo hago para que el bien entre a mi mente y de ahí en adelante yo pueda hacer el bien y que me llegue la misericordia de verdad? Proverbios 16:20, ¿qué nos dice? Por menos de la Eso vida le de dijimos. Entendiendo la palabra hallará el bien. ¿El entendido en qué? En la palabra hallará el bien. Por eso una cosa es La entender palabra de la Cristo. palabra y una cosa es oír la palabra. Recuerde que Jesucristo dijo dos ejemplos. Mire, yo le voy a explicar. Una cosa es que tú recibas la palabra, pero no la entiendes. ¿Cómo es el fruto del que recibe la palabra y no la entiende, hermano Noel? ¿Cuál es el porcentaje? Del que recibe la palabra y no la entiende. ¿Cómo es el porcentaje? Cero. 30, 60 y 100. 30, 60 y 100. Ahora, el que recibe la palabra y la entiende. 100. 100, 60 y 30. Entonces, el entendido en la palabra halla ¿qué? El bien. Entonces, cuando yo entiendo la palabra, hallo el bien. Y al yo practicar ese bien hacia afuera, que es los efectos, es porque yo he entendido la palabra. O sea, nadie puede hacer bien si no entiende la palabra. O sea, las personas dicen, bueno, yo hago el bien, pero porque hay un conocimiento previo. ¿Ya? Hay un conocimiento previo. Incluso yo me he hecho mal con el jugo ese remolacha procesado. Ay, Dios. Porque no había entendido qué. El problema de eso. Ya no había entendido. Mucha ¿sí? azúcar. Entonces, el entendido en lo que sea, va a hallar qué. El Va a hallar el bien. Pero si alguien, por decir algo, le va a hacer un examen, vamos a decir una enfermera, no ha entendido bien cómo se hace el examen. Incluso un niño murió en Miami, porque la enfermera leyó que tenía que ponerle un líquido especial para hacerle un examen, y la que estaba en el laboratorio invirtió, en vez de colocar 0.52, colocó 5.52. Y le estaban colocando y el niño comenzaba, me duele la cabeza, me duele la cabeza y me duele la cabeza. Y la enfermera, no, pero aquí está, dice 5.52. Y en el laboratorio habían cometido el error. Y eso es que esa gente va Entonces, presa. el entendido, el que entiende lo que sea, en nuestro caso, la palabra, haya el bien. Pero esa mujer no entendió y escribió mal y cometió un error y produjo una muerte de un inocente. Entonces, el entendido en la palabra haya ¿qué? El bien. Y cuando yo soy entendido en la palabra, pues puedo hacer las cosas bien hechas en cuanto a predicar el evangelio y en cuanto a la práctica del evangelio. Ahora, ¿cómo el hombre le hace bien a su alma, hermano Francisco? ¿Cómo cree que el hombre le hace bien a su alma? Ahora, hermano Noé, ¿cómo cree que yo le hago bien a mi alma? ¿Cómo le hace usted bien a su alma, hermana Patricia? ¿Cómo cree que usted le hace? Uno dice, bueno, yo le hago bien a mi alma de esta manera. Vamos a mirar Proverbios 11:17. 11:17. ¿Qué nos dice? Puede leerlo. ¿Quién lo tiene? Hermano Gilmar. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma hace bien el hombre ¿qué? A su alma. Al misericordioso. Mas el cruel se atormenta ¿a quién? A sí mismo. Ahora viene la misericordia. Usted ve un hermano en una situación de pecado y los que son religiosos legalistas no tienen misericordia.
aunque quieran aparentar que tienen, no la tienen. Yo estoy hablando aquí clarito para los hermanos. No. ¿Ya? ¿Y por qué no lo tienen? Porque ellos no tienen misericordia con nadie. Misericordia es que si yo voy a evangelizar a una persona, la persona pues está en el mundo, tiene todas las cosas de ¿qué? Del mundo. Entonces yo no puedo llegar de una vez a excluirlo, porque es que yo voy a enseñarle. Jesucristo no nos mandó a excluir a nadie, ni a sancionar a nadie, ni a excluirlo, ni a marginar a nadie, sino nos mandó fue a predicar ¿qué? El evangelio. Y mire lo que dice bonito Cristo. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Y el que no creyere, pues será condenado. Eso no nos corresponde a nosotros ya. A nosotros nos corresponde predicar ¿qué? El evangelio. Si la persona dice, ok, si me gusta, pues seguimos predicando. Dice, no, pues sí, seguimos nuestro camino. Amén. ¿Sí no entiendo? No me comprenden. Entonces aquí dice que yo le hago bien a mi alma cuando soy, ¿qué, hermana ¿Cómo? Valentina? Misericordioso. ¿Sabía eso? Yo soy misericordioso y le hago bien ¿a qué? A la persona. A mi alma. Mi alma. A mi alma y a los demás, ¿no? Y a la otra sí. Pero ¿por qué yo le hago bien a mi alma? Pregúntense ahora. Ya el versículo tiene que estar en su mente, la respuesta. ¿Por qué el hombre le hace bien a su alma? O sea, Porque el hombre es el hombre misericordioso verán a Dios. a su alma hace bien el hombre misericordioso. ¿Qué Verán a dijiste? Dios. Los misericordiosos verán a Dios. No, los que está cerca, pero esa es una parte. Alcanzarán misericordia. Exacto, por eso le hace bien ¿a qué? Al alma. Porque alcanza misericordia. Pero está bien, muy bien, hermana Sandra. Ya está uniendo los túneles, claves. el laberinto que hay dentro de la Biblia. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta. Le hace bien a nuestra alma, el hombre le hace bien a su alma, si es que misericordioso. Hay cosas que son difíciles. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado en muchas cosas y es mejor ser misericordioso con todo el mundo. Así sea que se salve o sea que no se salve, nosotros vamos a ser misericordiosos con todo el mundo. Entonces ya sabemos que se recibe la palabra, pero recibir la palabra no es suficiente para hallar el bien. El entendido en la palabra que haya, hermano José. Un momentico, el entendido de la palabra que haya, hermano. Hermano Francisco. El entendido en la palabra que haya. ¿Cómo? El entendido en la palabra haya el bien. Y espero que usted sepa la cita bíblica. Proverbios 16:20, ¿no es? ¿Sí es ese? No, eso es... Proverbios 16:20, sí. Su alma hace bien el hombre misericordia. Ese. Le hace el hombre que le hace bien a su alma si es misericordioso. Mas Ok, el cruel ahora. atormenta a sí mismo. Ahora, ¿quiénes heredan el bien? Los justos, los misericordiosos. ¿Quiénes heredan el bien? Está bien. Proverbio 28:10. Vamos a mirar quiénes heredan el bien. O sea, estamos dándole ahorita unas vitaminas a nuestro cerebro, a la parte 28:10. psíquica de nuestro cerebro, a nuestra Sí. parte pensante. Proverbios 28:10, ¿qué dice, hermano Gilmar? El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. O sea que los perfectos son los que heredan ¿qué? El bien. El bien. Los perfectos. Usted sabe que hay una familia y está el padre de familia y vamos a decir que es un hombre rico. Y mira a todos los hijos y entonces comienza a hacer el testamento. Dice, bueno, a este le puedo dejar tanto porque es un hombre que ya maneja todos mis negocios y él puede responder por eso. Así lo hacen los viejos cuando llegan a la edad, comienzan. Digo, pero a este vago, entonces ¿qué le baja? No le va a dejar nada. O a otro le dice, voy a dejarle una mensualidad de $2,000 porque de ahí no va a pasar él. Y entonces el padre comienza a mirar a todos. Y a a quién yo le dejo esto, a quién le dejo esto, a quién le dejo, pero todo lo analiza. Incluso Jesucristo reparte los talentos ¿cómo? ¿De acuerdo a qué? Su capacidad. De acuerdo a la capacidad de cada uno. Por eso el socialismo y el comunismo no puede funcionar. Porque el socialismo es
que quitémosle al rico para darle al pobre. Robin Hood. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Enséñale al pueblo. Eso a hacer lo que plata. hace, por lo menos ahorita hay gobiernos que le están, que vamos a ayudar a los guerrilleros, que porque necesitan dinero, no. Nosotros le ayudamos al agricultor que tiene su finquita Amén. y que se levanta a las 4 de la mañana o 5 de la mañana a ir a laborar. Entonces, a ellos, ayúdenle a ellos, que ellos sí lo van a valorar. En Venezuela hicieron eso, le quitaron las fincas a los ricos y entonces No se las les dieron a todos estos que querían del Partido Socialista. Y entonces, ¿qué pasó? Los tractores ahí vueltos nada, se pudrieron todo. ¿Y qué hicieron los otros que recibieron eso? Como no querían trabajar ni nada, entonces a mí no me gusta trabajar en el campo. Entonces quisieron vender. y gastar la plata. ¿Y quiénes compraban eso? Los mismos propietarios antes, porque ellos querían tener su finquita para trabajar. Entonces el socialismo y el comunismo no sirve por eso. Lo mismo, otro error del socialismo y el comunismo, y lo siento por los que están en esos partidos, socialistas y comunistas, pero otro error es que nombran a ministro de Hacienda o ministro de Minas y Energía a Julano que estuvo en la campaña, pero lo nombran por amistad, pero no lo nombran por Que sepa. mérito. Por mérito, no lo nombran es por amistad. Entonces viene lo que es el favoritismo y ya lo que es las cosas de familia, o que es que él estuvo siempre conmigo, démosle este cargo. Y resulta que el pobre no sabe ni qué es el Ministerio de Minas y Energía. ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso el socialismo y el comunismo no sirven. Porque es una ignorancia completa en cuanto a la acción de lo que es la economía o de cómo es repartir. Incluso el comunismo no tiene la palabra equidad. Tiene la palabra igualdad en la justicia, pero no equidad. Y la equidad es lo que hace lo justo. Y Jesucristo, que algunos lo llaman que el primer comunista, nada tiene que ver Cristo con el comunismo. Hay algunos que lo llaman que es el primer comunista. No, señor, Jesucristo no es comunista. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando él empezó a predicar, no dijo aquí el comunismo, él dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed que en el Evangelio. Él viene a predicar, es un reino. Y en ese reino Jesucristo, él es el que dice, y se quedó viendo a uno y dijo, a este démosle un talento. Y repartió los talentos según qué, la capacidad de cada uno de ellos. Lo mismo nosotros con el bien. Jesucristo dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero ¿quién halla el bien? Dígame, hermano Francisco, ¿quién halla el bien? Hermano José, hermano Noé. ¿Quién halla el bien? Lo acabamos de leer, ¿cierto, hermana Valentina? Lo acabamos de leer, ¿cierto? El misericordioso. Encuentra esposa. Hermana Patricia, ¿quién halla el bien? El misericordioso. ¿Quién Halla el bien, sí. bien? Sí, siga, hermana. Busca. Vale. ¿Quién halla el bien? ¿Quién lo busca el bien? Hermano Gilma. El misericordioso. El El entendido. entendido en la palabra halla el bien. No se les olvide, mire, bien importante esto, hermano. ¿Por qué? Porque cuando ustedes entienden la palabra es que pueden hallar el bien. Y no estoy hablando de esto a nivel ¿qué? A nivel de lo absoluto y a nivel de lo relativo. Usted entiende un buen trabajo, usted lo va a hacer ¿cómo? ¿Bien o mal? Muy bien. Bien. Y si lo entiende regular, lo va a hacer regular. Y si no lo entiende, ¿cómo va a hacer el trabajo, hermano José? Si no entiende el trabajo, El hombre hace el bien. lo hace mal. El hombre hace el bien si tiene Entonces, si lo misericordia. entiende bien, memorícenlo así a ver. Si lo entienden bien el trabajo, ¿cómo lo van a hacer? Excelentemente Excelente. bien. Como para el Señor. Exacto, como para el Señor. Entonces, el entendido de la palabra halla el bien. Y entonces, ya Perdón. viene otra pregunta. Voy a ver si la recuerdan la pasada. Esto es de verdad que hay que estar bien alerta porque sé que no, al comienzo no es fácil, pero ya nosotros vemos. ¿Cómo le hacemos nosotros bien a nuestra alma, hermano José?
Hermano Francisco, Siendo justos. hermana Sandra, ¿Cómo le hacemos el bien? a nuestra alma. Sí, es Y usted misericordioso. me Misericordioso. siendo Es misericordioso. misericordioso. ¿Ya? Siendo misericordiosos con quienes, con los demás. Con los demás. Porque Con el bienaventurados prójimo. misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Estamos tratando, mire, les voy a decir algo. Estamos tratando de limar cositas muy pequeñas en nuestra mente para poder tener la mente de Cristo y estar listos para el arrebatamiento. ¿Correcto? Porque es que lo que vale acá, ahorita es el arrebatamiento. La añadidura llega, pero lo que vale es el arrebatamiento. Ahora, ¿quiénes heredan el bien? Hermano Francisco, ya lo leímos. Hermana Sandra, Los limpios. ¿quiénes heredan el bien? Los limpios de corazón, los misericordiosos. No, lo acabamos de leer. Ay, Hermana Valentina, ¿quiénes heredan del bien, hermano? los rectos. de No, corazón. casitico, así como... No. Cuando el hombre hace el Recuerde que, mire, Job era, ¿qué era? Los perfectos. Job era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Él heredó el bien. Que hubo un litigio, eso es otra cosa, pero él heredó el bien. Entonces, los perfectos heredan el bien. Heredan el bien. Heredan el bien. El joven rico le dice a Jesucristo, Señor, ¿qué debo ser yo para ganar la vida eterna? Venda todo el reparto. Guarda los mandamientos. Y venda todo. No, todavía no le dice eso, no, todavía no le hizo. Ah, sí, dijo, pero Guarda los mandamientos. Y, Señor, yo lo he guardado Y ya. desde mi niñez. Pero no. Y dice que Jesucristo lo amó, sí, porque ese es para salvación. Guardar los mandamientos es para salvación. Pero al joven rico se le salió una frasecita. ¿Qué más me falta? Quizás no él lo hubiera dio, hecho nada, no o sea, que de pronto él quería que Jesucristo le hiciera, no te falta nada, estás excelente. Entonces Jesucristo lo vio y dijo, bueno, aquí hay una oportunidad, deja todo eso y ven, sígame, y serás ¿qué? Salvo. No, él ya era salvo. Ah, ya era salvo. ¿Serás qué? Elegido. Perfecto. Será Perfecto. O sea, aquí va a hallar el bien de absoluto, total. Y entonces él comienza a pensar Como en el tal, en el tal, y en el tal, y en el tal. Y no hizo lo que hicieron los apóstoles, porque los apóstoles lo dejaron todo y lo siguieron. Pero cuando Jesucristo murió y lo sepultaron, ellos volvieron otra vez donde que habían dejado todo y volvieron a pescar y todo. Entonces él podía haber dicho, bueno, yo dejo todo, dejo los mayordomos y me voy. Listo. Podía haber hecho eso y sigo a Cristo. Pero él no, él estaba apegado a sus bienes y él quería administrarlos, porque si yo no estoy allá al frente, esto no va a funcionar igual. A Henry Ford le hicieron una pregunta, Henry Ford cristiano. Le dijeron, mira, señor Henry Ford, usted debe tener, ¿cómo hace usted con esta compañía de la Ford con tantos problemas? Que supongo que hay muchos problemas. ¿Cómo hace usted para lidiar con tantos problemas? Yo no me mato por esto. No, ¿y cómo? Yo sé que Dios está en control de todo, así que Él sabrá. Exacto. Pero yo no estoy pendiente de nada de lo de acá. Allá cada uno tiene que hacer la función que tiene que hacer. ¿Ya? Y ese es un paso que lo debemos de hacer nosotros, que es confiar en Dios, que Él hace todas las cosas de la manera más sabiamente. Nosotros tenemos que hacer algo, por supuesto, pero hay que confiar en Dios, que es el que hace. Por eso Jesucristo le dice a los apóstoles, separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Ahora, ¿qué fue lo que hizo errar al pueblo de Israel? ¿Qué fue lo que hizo errar al pueblo de Israel? Amós 2:4. Aquí entramos ahora a la parte ministerial. Amós 2:4, ¿qué nos dice? ¿Errar a quién? Amós 2:4. ¿Qué fue lo que hizo errar al pueblo de Israel? Puede leerlo, hermano Gilma. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo,
porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Bueno, dice que por 3 y aún la cuarta. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí yo, aunque no está escrito, yo miro que ellos cometieron el error que cometen hoy de pronto las personas al leer la Biblia. Que es que leen un versículo y dan su punto de qué? De vista. Dan su propia opinión. Cuando dan la propia opinión, usted sabe qué le pasa al que anda en su propia opinión, ¿ya? Que puede caer en un error o puede caer en una verdad relativa que no tiene nada que ver con la verdad absoluta. Entonces aquí dice, así ha hecho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de ¿quién? De Jehová. En estos tiempos podemos decir despreciaron la ley de ¿quién? De Jehová, De Cristo. de Dios. ¿En qué consiste la ley de Cristo, hermana Sandra? La ley. La ley de Cristo. Yo voy a Lo cumplir la ley de mandamiento. Cristo. Hermana Valentina, ¿en qué consiste la ley de Cristo? Hermano Noel, hermano, recuerda que lo hemos leído ahí en Gálatas, en Gálatas 6:2. Recuerda que hemos leído en Gálatas 6:2. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de ¿qué? De Cristo. La ley de Cristo. Entonces, yo cumplo la ley de Cristo, o sea, yo puedo hallar ese bien siempre y cuando haya entendido esa palabra. Sobrellevar. Sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir la ley de ¿qué? De Cristo. Yo miro que hay un hermano que tiene un problema. Yo lo que hago es orar por el hermano, sobrellevar las cargas, orar por el hermano y en lo que yo le pueda ayudar a nivel material, pues le ayudo. Y en lo que yo le pueda ayudar a nivel le ayudo. Pero lo importante es sobrellevar las cargas los unos a los otros y así cumplir cuál ley, hermana. De Cristo. La de Cristo. La de Cristo. Sobrellevar la carga. O sea, yo llego y me entero, está en una iglesia grande y me entero que la presidenta de las damas Dorcas cayó en pecado. Pero terrible pecado. Entonces yo tengo que hacerle bien a mi alma. ¿Y cómo yo le hago el bien a mi alma sabiendo que la hermana cayó en pecado y es la líder en la iglesia, hermana Patricia? Misericordia. Yo quería que ella contestara. Perdón. Hermana Patricia, Es que yo me llamo Patricia. siendo misericordioso. Así que usted le hace Fíjate, bien a su A alma. su alma se le hace bien el hombre siendo misericordia. Eso es. Por ello yo le estoy hoy ahorita diciendo, hermano Francisco, ¿se entera usted de que Julano de tal en la iglesia, un líder, cayó en pecado? ¿Cómo le hace usted bien a tu alma frente a esa acción con él? Siendo misericordioso con él. Lo mismo pasa cuando nosotros queremos heredar el bien. Para heredar el bien, ¿qué debo yo de ser, hermano José? Perfecto. No hay otra manera. Y yo heredo el bien. O sea, heredar el bien, ¿qué significa? Que yo soy dueño legítimo de lo que es el bien. Eso es ser dueño, ya soy dueño del bien. Pero si no soy yo heredero legítimo del bien, el bien se me aparece por momentos y se me desaparece, porque no soy el heredero. Es perfecto. Ahora, ¿qué fue lo que hizo errar al pueblo de Israel? Aquí tenemos. Porque menospreciaron la ley de Dios. Y Ahora, guardaron sus ordenanzas. cuando un hermano no sobrelleva las cargas del otro, está menospreciando ¿cuál ley? La ley de Cristo. Y eso tiene peso delante de Dios. Y no guardaron sus ordenanzas, ahí ya peor. Y mire lo que dice aquí, les hicieron errar sus mentiras. Cuando la persona da su propia opinión o su punto de vista, puede caer en una mentira y eso lo va a hacer errar a ese hermano. Y si es un pastor, va a hacer errar a toda la congregación. Yo recuerdo que alguien me dijo en una ocasión, hermano Henry, quiero que usted hable con Julano de tal, él es un pastor, pero es doble machete. Y yo, ¿y cómo así doble machete? Digo, bueno, había un muchacho y le mandó un mensajito a una joven de la iglesia que le cayó bien y estaba pues enamorándola. Pero le mandó un mensajito normal. Y la muchacha le contó al pastor y el pastor llamó a un muchacho, usted no me le mande más mensajes acá.
si usted me le manda, yo lo saco a patadas de la iglesia. Entonces, cuando él me dijo eso, así es, doble machete. Doble machete. Entonces, yo quiero que usted vaya y hable con él. Yo, ok, voy a ir a hablar con él. Él tenía un negocio que presentarme a mí. Entonces yo fui. Y me dijo, Pastor Henry, ¿cuál es su iglesia? Y eso. Bueno, yo trabajo con una organización, la ACN, pero yo predico la Biblia desde el punto de vista de Jesucristo. Desde el punto de vista de Jesucristo. ¿Y cómo lo hace? Y dije, bueno, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Si alguien comete un error en la iglesia, ¿usted qué haría? Bueno, si lo cometió, yo ni le hablo. Uy, no. Yo ni le hablo. Bueno, yo le respeto tu propia opinión y tu punto de vista, pero según Jesucristo, si esa persona comete un error en la iglesia, según el punto de vista, ¿qué sería? Usted ya, vamos a poner el caso, usted le llamó la atención y sigue cometiendo el error, ya usted, no, yo ni el saludo se lo doy. Entonces le dije, bueno, ¿y según Cristo cómo es? Según Cristo, pues ¿cómo es? Mire lo que dice Cristo. Si alguno haya pecado contra ti o como sea, llámelo a solas y dígale, mire, estás cometiendo este error, trate de solucionar eso. Si te oyere, está bien, pero si no lo oyere, tráigalo delante de otra persona y con testigos ya. Mire, haga esto y esto, porque esto y esto. Y no lo oyere, entonces dígalo en la iglesia. Y si no te oyere, dice Jesucristo, téngalo por publicano. Téngalo por pecador y publicano. Y le pregunto yo al pastor, ¿y qué es tener a un hermano por pecador y publicano? Pues ni hablarle ni nada. Y yo le digo, ¿y Jesucristo cómo era con los pecadores y publicanos? ¿Cómo era Jesucristo con los pecadores y publicanos? Hermana Patricia. ¿Cómo era? Dice, Jesucristo era amigo de todos. de pecadores y publicanos, porque más vale perro vivo que león muerto. Entonces, yo le estoy hablando a un pecador, a un publicano, que Jesucristo era amigo de ellos, les hablaba, les predicaba, de pronto se arrepienten y se entregan al evangelio. Entonces, eso es lo que yo les digo de lo que es cómo nosotros podemos entender todo esto del bien en nosotros. Cuando nosotros entendemos ¿qué? La palabra, pero no había entendido eso. Y espero que lo haya grabado, porque a veces lo entienden y después se les olvida, pero espero que el pastor lo haya grabado y haya entendido. Pero nosotros tenemos que ser misericordiosos y compasivos con todo. Hay un versículo que a mí me gusta mucho y dice así, dice Dios, ¿quién como mi siervo, que es ciego, aunque qué? Aunque todo lo ve, pero se hace el ciego. Es sordo, aunque qué? Aunque todo lo oye, pero se hace el sordo. Y mire lo que dice la Biblia. ¿Por amor a qué? A la justicia. ¿De qué siervo hablaba? O sea, de Jesucristo. Jesucristo se hacía el ciego, se hacía el sordo. Jesucristo nunca, vea, yo pienso cuando llegaron los fariseos, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio y según la ley de Moisés debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? Era como sordo, aunque lo oía todo. Y volvieron nuevamente a preguntarle, ¿por qué? Porque era como sordo. Maestro, te estamos diciendo esto y esto. Y como insistieron, entonces le dijo, al que esté limpio de pecado, ¿qué? Tire la primera piedra. Era como sordo, pero lo oía todo. Y entonces se fueron todos. Y ahora era como ciego, pero lo veía todo. Le dice a la mujer, óyeme, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer, Señor, se han ido. Y dice él, que lo veía todo, pero se hacía ciego. Ni yo te condeno tampoco. Vete y qué. Y no peques más. Ese es por amor a qué. A la justicia que se revela en el Evangelio por fe. Por eso el sábado pasado les decía Salmo 85:10. ¿Quiénes se abrazaron allá en el Calvario, hermano Francisco? Dice, Julana y Julana se abrazaron, y Julano y Julano, y Julano y Julana se besaron. ¿Quiénes se abrazaron allá, en el Calvario? La misericordia y la justicia.
La misericordia. La misericordia y otra. Y La verdad. Se abrazaron en el Calvario. ¿Y quiénes se besaron? La justicia y la paz. La justicia y la paz. La cita bíblica. Salmo 85:10. Miremos lo que eso fue el sábado pasado que la estudiamos. Esto es bien importante, hermanos. Un saludito para Authentic Tears y Rivera Luz. Dios les bendiga grandemente, hermano. Mire, esta enseñanza bíblica que estamos dando es desde el punto de vista de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca y yo deseo, y Cristo desea también, que todos nosotros andemos conforme a las palabras de Cristo. Seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque alcanza misericordia. Ser misericordioso no significa que somos alcahuetes del pecado. Jesucristo nunca, no le tiró la piedra a la mujer, pero nunca le dijo, oye, váyase tranquila, que eso no pasa nada, que usted siga lo que... No, vete y no peques más. Ahí está la clave. Pero nosotros tenemos misericordia. Los otros querían de una vez lapidar la pura piedra, pero Jesucristo no. Ya sí peque, sigue Entonces, pecando. Ya. Ahora, ¿qué fue lo que hizo errar al pueblo de Israel? Aquí dice, le hicieron errar sus mentiras. Y las mentiras vienen de nuestra propia opinión o de nuestros puntos de vista. Por eso nosotros no podemos ni agregarle ni quitarle nada al evangelio ni dar nuestra opinión. Por eso el proverbio de un sabio, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Cuál es el cuidado que debe de tener el Hijo de Dios en este tiempo? Mire, el máximo cuidado que debe tener el Hijo de Dios en este tiempo. ¿Qué le puedo decir eso? Mateo 24 y versículo 4. ¿Qué dice? En este tiempo, ¿qué es el máximo cuidado que debe tener el Hijo de Dios? Ya ahorita vamos a ir a Salmo 85, Mateo 10. 24, 24, 4. Ahorita vamos a Salmo 85, 10. ¿Pero es el Mateo qué? 24, 4. Léalo, hermanas. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mire, mirad que nadie os ¿qué? Engaño. Y eso lo dice antes de morir, un par de días antes de morir. También. Y está hablando de la venida de Cristo. Y mire, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Engañarán. Y oiréis de guerras. Bueno, y ahí viene, y del 5 se puede saltar al 22. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán ¿qué? Acortados. Este es un versículo tan fuerte, Sí. hermana Valentina, porque mire lo que dice Cristo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. sería salvo, ni el hermano Henry. No, sí. Ese, ahí Está se tremendo dice, este nadie sería salvo. Y lo dice Cristo, no un apóstol. O sea, los días, aquellos días no fueron acortados. ¿Cuáles días? Esos días de la gran tribulación, el 21. Porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Ya? Y dice, si aquellos días no, nadie, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tener un cuidado de no ser, ¿qué? Engañados. Entonces, hermano Francisco, cuando yo pienso el bien y cuando yo pienso el mal, el que piensa el bien, ¿qué es lo que le sucede al que piensa el bien? ¿Ah? Es el que encamina su alma a dónde, su alma a dónde, al bien, ¿cierto? Ajá. Vamos a mirar otra vez Proverbios 14:22 para que memoricemos esto. Proverbios 14:22, a ver cómo nos dice. Cuando yo pienso el bien. Léalo nuevamente. Alcanzar misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Ok. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan ¿qué? El bien. Ay, la jalé. Entonces, ahí es la parte que nosotros debemos de tener mucho cuidado. ¿Ya? Cuando yo pienso el bien, usted sabe que lo alcanza la misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad cuando yo pienso el bien. Pero cuando yo pienso el mal, me hace ¿qué? Tener un hierro.
Ahora, el 10:17, estoy repasando. 10:17. Ya, 10:17. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar ¿qué? La instrucción. Camino a la vida es guardar ¿qué? La instrucción. El evangelio es la instrucción para nosotros. El evangelio es la instrucción para nosotros. Es camino a la vida el que guarda ¿qué? La El instrucción. evangelio, la instrucción. Para nosotros la instrucción es el evangelio. Amén. Es camino a la vida. Por eso Jesucristo dice, mis palabras son espíritu Y verdad. y son vida. Y vida. Entonces, el que piensa en el bien, ¿qué lo alcanza? La misericordia y la verdad. y la Y la verdad. verdad. Y el que guarda la inscripción, ¿a cuál camino va? Al camino a la vida. Camino a la vida. Ok. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora, hemos leído en Mateo 24:4 que Cristo dice, mirad que nadie os ¿qué? Engañe. Entonces, si usted blinda, vamos a decirlo así, su cerebro, que usted sabe pensar bien y no piensa mal, pero es que la mente del ser humano está como inclinada a veces a pensar el mal. Entonces, si usted está inclinado su mente a pensar el bien, Dios te va a guardar ahí donde dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería ¿qué? Salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero vendrán falsos profetas y falsos ungidos de Dios que harán grandes señales y milagros. Aquí no hay duda. Hay milagros, suceden milagros, que si es posible a los escogidos pueden ¿qué? Engañar. Y resulta que no es dada de Dios, pero los engañan. Y por allá Pablo, ¿Cómo vamos a hacer para darnos cuenta? para darnos cuenta de ese problema. Dice, por sus hechos, ¿los qué? Por sus Los frutos, frutos. Por sus frutos los conocerán. Entonces uno dice, bueno, ahorita hay un versículo por ahí, yo creo que es el que sigue. Vamos a mirar, ¿qué dice Dios de los profetas que hacen errar a mi pueblo? Miqueas 3:5, ahí se va a dar cuenta ¿Mateo la qué? pregunta. Mateo, Miqueas 3:5. ¿Qué dice Dios de los profetas que hacen errar a mi pueblo? Miqueas 3:5. Creo que ahí está la respuesta para la hermana, ¿cómo hacemos para distinguirlos? 3:5, puede leerlo, hermano Gilmar. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Entonces aquí ya vamos entendiendo esos profetas que hacen esto. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Ahora, el 8. Yo me identifico con el 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Resulta que uno de los 7 espíritus de Dios es ese, espíritu de poder y espíritu de Jehová. Ahí hay 2. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis estación con sangre y a Jerusalén con injusticia. Vamos aquí, miren lo que dicen acá. El 11. Sus jefes juzgan por qué. Cohecho, Y sus sacerdotes enseñan por qué. precio. Eso está fuerte, hermano. ¿Y sus sacerdotes qué? Enseñan por precio. Los pastores que enseñan por billete. Billete. Y sus profetas adivinan por... Dinero. ¿A dónde está Y se eso? apoyan en Jehová diciendo, no está entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Mira, no vendrá mal sobre nosotros. Los profetas, mire, y sus profetas adivinan por dinero. Una barbaridad. Yo miré por ahí un video que había alguien con un billete así en la oreja. Y decía, vea, a mí me está hablando el billete. Sí, sí. ¿Quiénes quieren golpear la cara de Mamón con $10,000? Así es.
sus profetas adivinan por dinero, con 10,000, con tanto, Gracias, que con me 5,000. No, yo prefiero invertir 10,000 en otra cosa. No, pero yo te voy a decir algo. Es que ahí está en la Biblia. Sí, eso yo lo viví una vez. Mire, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan El por monte, precio. el manto Sus profetas adivinan por dinero. Ahora, Es una vamos está en Miqueas 3 y versículo 11. Pero ahora, mire lo que hace Cristo. Cristo recibe ofrendas, ¿qué? Voluntarias. Porque usted va a un lugar y tienen gastos, usted da Correcto. su colabora, porque nosotros somos, Correcto. ¿qué? Misericordiosos. Y el otro está hasta el cuello, ese pastor está hasta el cuello porque se metió por allá por aparentar un templo, se Grande, metió en pues. un elefante blanco y después no tienen cómo pagar. Sí. Bueno, colaborémosle, ya cometió ese error y lo llevó allá, por falta de sabiduría en los negocios. Pero colaboremos, pero no digamos algo que no es verdad. Claro. O sea, yo lo que estoy diciendo ahorita es, cuidemos nuestras mentes porque si yo digo algo que no es verdad, estoy comprometiendo el arrebatamiento con Cristo. O sea que hablar con la verdad. Hablar con la verdad, hermanos, nos metimos en este negocio, ustedes mismos me hicieron meter ahora, colabórenme, porque mire, tenemos que pagar tanto. Hablen con la verdad, pero no digan, Dicen que si hay una ustedes cuenta no en dan, el cielo que tienen si que ir a ustedes no orar dan, en no, el cielo. hablen con la verdad, eso no tiene nada de malo, porque eso es en lo relativo. No, y es que es Ustedes la verdad. decidieron comprar esto para reunirnos, bueno, está bien, eso es todo. Ahora, ya hemos visto en Miqueas 3:5, de acuerdo a la pregunta que usted le estaba haciendo, ya se dio cuenta. ¿Qué debo de hacer para no errar? ¿Qué debo de hacer yo para no errar? ¿Qué cree usted que, para no errar, digamos, en que yo doy un punto de vista de las cosas de Dios? ¿Qué debo de hacer para no errar, ¿Cómo así, hermana? hermano? No En lo entiendo. absoluto. Hemos visto en lo relativo, sí hemos visto en lo relativo, ahora llego en lo absoluto. Entonces yo llego y me imagino, ay, no es que los que pecaron allá en Génesis, que viendo las hijas de los hombres eran hermosas, fueron unos ángeles. ¿Sí? Ajá. Fueron unos ángeles. Entonces yo digo, bueno. Y mi hermano Henry, y yo, oh, sí, puede ser que sí. Los ángeles caídos puede ser que sí. Entonces alguien me dice, le dice a Jesucristo, el Señor Jesucristo, imagínense que hubo una mujer que se casó con el hermano mayor, pero se murió y no le dejó descendencia. Entonces en la ley de Israel hay una ley que si se muere el hermano mayor le toca al otro casarse el hermano que La le sigue, viuda. casarse con la viuda del hermano. Y los hijos que tengan no salen de él, sino salen del hermano mayor. Entonces el otro también se murió 17. Entonces los fariseos le dicen, allá en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser el esposo? De ninguno. Y entonces estamos ahí. Entonces, cuando yo voy a predicar el evangelio y hablar de estas cosas, yo tengo que tener cuidado de no dar mi punto de vista porque puedo, ¿qué? Errar. ¿Qué debo de hacer para no errar? Entonces, ¿qué debo de hacer para no errar? Necesito dos cosas para no errar en esto. Marcos 12:24. Dos cosas para no errar cuando yo estoy hablando de la Biblia. Dos cosas. ¿Cuáles son? Pues esa, hablar con la verdad absoluta, Marcos. no con la 12:24. no con la propia Marcos 12:24. Vamos a mirar qué necesito, cuáles son esas dos cosas. Marcos 12:24, hermano Gilmar. Entonces, respondiendo a Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Dos cosas, ignorar la escritura y ¿cuál es la otra? Y el poder de Dios. Por eso yo erro cuando hablo de la Biblia, porque ignoro las escrituras y al mismo tiempo que ignoro el poder de Dios. Dos cosas. ¿Por qué nosotros erramos cuando vamos a hablar de la Biblia, hermano José? Porque erramos las escrituras. Porque ignoramos. Y ignoramos el poder de Dios. Ahora, el 25 está Cristo explicando, porque cuando resuciten los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en ¿dónde? En los cielos. En los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. erráis.
Y yo quisiera tocar este tema, pero mejor me reservo. Porque es que a veces nosotros pensamos, ¿se murió quién? Abraham. ¿Se murió quién más? Isaac. Isaac. Y si murió Jacob. Y Moisés está lejísimo de ellos. 430 años más lejos todavía. O sea que todos están muertos, hasta José ya estaba muerto. Porque cuando Moisés va a sacar al pueblo de Israel, José ya no estaba como faraón. Entonces, dice Jesucristo, cuando le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así que vosotros mucho erráis. Hago la pregunta según este punto de vista de Cristo. Abraham, Isaac y Jacob, ¿están muertos o están vivos? Mano Gilmar. Están ¿Quién? vivos. Están vivos. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob están vivos. Pero en el mundo físico sí están ¿qué? Muertos. Pero están vivos. Están vivos. En otras palabras, aquí nosotros estamos en este cuerpo. Mi cuerpo se muere y si yo he oído las palabras de Cristo, yo estoy vivo. ¿Usted no han oído unos datos en que la persona dice que estaba en la sala de operaciones y salió y se miraba su cuerpo allá? Sí. Así, Abraham y Isaac están vivos. Por eso es que Jesucristo le dice a los fariseos, antes de Abraham, que yo soy. Y se quedan mirando a Jesucristo, pero si tiene 30 años, y Abraham hace 800, o cuántos años atrás. Este sí es mentiroso. No, era el mismo Jehová. Y luego le dice, Abraham deseó ver este día. ¿Lo vio? Y se gozó. Y Abraham no está ahí. Entonces, ¿cuál día vio él? Ahí les dejo la pregunta. ¿Cómo es? Hay muchos misterios en la Biblia, muchos misterios. Para terminar, ¿qué debo hacer para no errar entonces, hermano José? Dos cosas, para no errar en las escrituras. ¿Qué debo de hacer? No ignorar las escrituras. Y no ignorar ¿qué? El poder de Dios. Dios puede hacer cosas que uno ni se imagina. Ahora, ¿cuáles errores te privan de heredar el reino de Dios? Aquí sí me voy a chocar con el muro de la LGTB. ¿Cuál es que? Disculpa. ¿Cuáles errores te privan de heredar el reino de Dios? Primera de Corintios 6:9. Primera de Corintios 6:9. ¿Y ellos por qué cayeron en ese error? Es la pregunta. Primera de Corintios 6:9. ¿Por qué cayeron? Porque en la mente no pudieron tener el bien. ¿Y por qué no podían tener el bien, hermana Valentina? ¿Quiénes los...? ¿Por qué no podían tener el bien? Estos que están acá, mire. Primera de Corintios 6:9. ¿Por qué? Porque no tenían la mente de Cristo. Hay algo más. Primera Eso de es claro. Corintios. Sí, es la mente de Cristo, pero hay algo clave ahí. Primera de Corintios 6:9, puede leerlo, hermano Gilmar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, los injustos no eran el reino de Dios. Siga leyendo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Óyeme. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Y luego dice, no erréis. Ya, no erréis. Entonces acá, ¿quiénes erraron? Los fornicarios, erraron. Los idólatras. Sí. ¿En qué está el error? El error está que cuando yo analizo las cosas, no puedo discernir entre el bien y el mal. Ahí está el error. Entonces yo hago el mal. ¿Cómo es eso? Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, los gays. Sí, ahí lo dice. Y estoy basado en algo de discernir entre el bien y el mal. ¿Cuándo yo obtengo el bien, hermana Valentina? En mi mente. Lo hemos leído. Cuando tengo la mente. Cuando yo entiendo que el entendido en la palabra hallará ¿qué? El bien.
Entonces yo hallo bien cuando entiendo la palabra de Dios. Pero si no entiendo la palabra de Dios, cometo el error y la persona se vuelve fornicaria, idólatra, adúltero, afeminado y los que se echan con varones. Ladrón, avaro, borracho, maldicientes, estafadores. Ellos no heredan ¿qué? El reino de Dios. Mire, eso está clarito. Y mire que Jesucristo le decía a los religiosos de esa época, a los fariseos y saduceos le decían, "Ja, ¿qué van a hacer ustedes cuando vean a Abraham, Isaac y Jacob sentados en el reino de Dios y ustedes, los hijos del reino, excluidos del reino?" Y no estaban en todo esto. No estaban en todo esto. Pero no habían entendido que la palabra. Por eso es que Jesucristo dice, a ellos mismos les dice en Hechos 8:40, en Juan 8:43, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no quieren escuchar mi palabra. ¿Por qué no entendéis el lenguaje? Porque no quieren escuchar mi palabra. Yo veo esto amarillo. Ah, esa es la tuya. Sí, esa es la mía, sí. Entonces, ahora viene lo siguiente. Si esos son los errores, por no entender la palabra, yerran, porque no hallan el bien, aquí es donde entra el error en las personas. Llega un periodista y le dice a una mujer, ese es el baño para... Él es transexual, puede usar ese baño. Y le dice, tiene un cargo alto en el gobierno, le dice, ese es el baño de las mujeres. O sea, usted está discriminando a él. Yo le estoy diciendo es esto, ese es el baño de las mujeres. Y no salía de ahí ella. Yo le hubiera dicho a ese periodista, discúlpeme, su mente la veo como brillante. ¿Usted sabe discernir entre qué es un error y no es un error? ¿Qué es un error? ¿Cuándo usted comete un error? ¿Cuándo yo cometo un error? Sí, cuando usted comete un error. Porque es que los errores se están cometiendo ahorita a montones y la gente cree que no es un error. Entonces, mire, todo se ha hecho para cada cosa tiene su función. Yo no puedo clavar una puntilla, vamos a decirlo, con unas tijeras. Cada cosa tiene su función. Y estos son ejemplos relativos. ¿Cuánto más cuando ese asunto de la sabiduría de Dios? Entonces, todas estas personas yerran porque no tienen el bien en qué, en sus mentes. Pero ahora viene para nosotros un final muy especial. ¿Cómo evitamos nosotros el error? ¿Cómo yo evito el error que... Yo recuerdo que yo evangelizaba a alguien y me dice, pero hermano, es que yo soy así. O sea, no miraba el error. ¿Cómo yo evito el error? Todos ellos yerran porque no han entendido ¿qué? La palabra. Entonces en sus mentes no está el bien, sino está ¿qué? El mal. Se pueden arrepentir. Ellos se pueden arrepentir, pero el problema es que el error los vuelve ciegos. Y entonces sacarlos del error, es mejor orar por ellos que no hablar con ellos. Correcto. Porque si no te van Hay unos que se vuelven agresivos, otros no, pero hay unos que vuelven agresivos. Pero hay muchos que salen de Pero claro que eso salen. Pero el asunto es que eso sucedió porque en la mente no estaba ¿qué? El bien. El bien. No habían entendido la palabra, entonces los agarró el mal y los engañó. Por eso Cristo dice, mirad que a Dios ¿qué? Engañe. La mayoría de estas personas fue por no tener el conocimiento, fueron ¿qué? Engañados por ese pensamiento que al último viene a ser un demonio. Al último viene a ser un demonio, ese pensamiento se vuelve un demonio. Pero el asunto está, ¿cómo nosotros evitamos esos errores? Santiago 1:16. Mire cómo se evitan. Y ya terminamos. Hoy sí nos dio la tarde acá. Santiago 1:16. ¿Qué dice, hermano Gilmar? Amados hermanos míos, no erréis. Toda Oye. buena... Sí, siga leyendo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, entonces, amados hermanos míos, no erréis. Pero vamos a leer desde el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación.
Imagínense en todos los que leímos en 1 Corintios 6:9. Todos ellos estaban en tentación. Les comenzó primero en donde, hermana Patricia. Eso les comenzó en donde, vean. Claro, ahí les comenzó. Porque cuando haya resistido la prueba, recibiréis corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es de parte de quién. De Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero entonces hay dos cosas. Está el maligno y está la concupiscencia. El versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia ¿qué? Concupiscencia. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después de que ha concebido, ¿cuál es la concupiscencia? En la mente. Vamos a decir, Lo que trae- el ladrón. Uy, no, yo puedo robar mejor. Y entra, concibe. O sea, ¿qué es concebir? Cuando una cosa entra y se une a otra y concibe, como en el caso de la mujer embarazada. Entonces, nuestro caso es cuando la concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido entra a tu mente Pecado. y concibe ser ladrón, ser afeminado, ser homosexual, ser matricida, ser parricida, ser todo eso que está en la Biblia. Entonces, eso entra ahí, porque como no ha entendido la palabra de qué, De Cristo. de verdad, entonces no hay el bien. Entonces, no hay ningún antivirus. Entonces, entra como Pedro por su casa la concupiscencia y concibe el pensamiento que sea. Y da luz al pecado. Y da, cuando lo pone en práctica, eso que está ahí en la mente, se convierte en ¿qué? En pecado. Y el pecado siendo consumado da luz ¿qué? La muerte espiritual. Entonces, el apóstol Santiago dice, amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Eso es un error grande. Toda buena dádiva del don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de ¿qué? De sus criaturas. Entonces nosotros tenemos cómo librarnos de esto, hermano José. ¿Ah? Teniendo una mente llena del bien. Entonces yo entiendo la palabra, no, eso no está bien. Y de esa manera usted está blindado y no le entra nada en su mente. El 21. Y esa es la parte general. Ya. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra impactada, la cual puede salvar ¿qué? Vuestras almas. Y por eso este versículo se puede cumplir. Pero dice que seamos hacedores de la palabra. Claro. No solamente oidores engañándonos. No, hacedores. a nosotros mismos. El 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro y se va y se olvida. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, voy a buscar un versículo donde dice la simiente. Vamos a mirar. La simiente para terminar. Búsqueme este versículo, hermano Gilmar. Porque es que el de la simiente de Dios no puede pecar, dice. Vamos a mirar si yo la encuentro. Sí, primera de Juan es. Mire, aquí está, 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es? Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cómo yo puedo llegar a amar a mi hermano? Siendo que misericordioso. Muy bien. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bueno, vamos a mirar, no lo encontré, pero dice la simiente de Dios. Vamos a mirar. La simiente de Dios. Yo sí he escuchado La sobre simiente eso. de Dios. El que es de la simiente de Dios no puede pecar. ¿Cuál es la cita bíblica? Y a mí se me hacía raro ese versículo. No puede pecar, pero si todos hemos pecado. 3:8. 3:8. 3:9. 3:8. Primera de Juan 3:8. 3:8 y 3:9. El que practica el pecado es del diablo.
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y mire lo que dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Usted ha tenido alguna vez un pensamiento, quiero a esta persona como darle un bofetón o algo porque me hizo tal y tal cosa? No se la va a perder. Pero hay algo que te frena, ¿cierto? Eso que te frena es el conocimiento que tú tienes de que sabe que no está bien eso. Ajá. Entonces, por eso que dice, todo aquel que nació de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, porque es nacido de Dios. Juan 3:9. Entonces, por eso es importante, hermanos, que entendamos esto. Y ya no. Pero si todos somos pecadores. O sea, Bueno. nos apartamos del mal. Aquí es bien importante todo esto. Nosotros tenemos que, en otra manera, nosotros transformamos nuestro entendimiento por la renovación de ¿qué? De la mente. Y esa va a ser la enseñanza del sábado próxima. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar? Mira, Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y él podía haber dicho, esto me las paga a mí en el reinado milenial, antes del reinado milenial. ¿Cómo hacer Él podía haber dicho eso y estaba en todo su derecho. Pero el asunto es que Jesucristo estaba en una misión llamada Operación ¿qué? Rescate. Tratarnos a todos. Ya, la Operación Rescate. Amén. ¿Usted ha oído de la Operación Rescate en la Biblia? Vamos a mirar a ver si yo la encuentro acá en Santiago para terminar la Operación Rescate. Vamos a mirar en Santiago. Libro de Santiago, creo que es Santiago. Vamos a mirar Santiago acá. Santiago, Santiago dice, Dios. a otros salvar rescatándolos del fuego. Santiago, ¿cómo es el ¿qué? número? A otros salvar rescatándolos del ¿Santiago fuego. qué? Si lo buscan, no lo encuentro acá porque creo que es en otra parte, pero dice a otros salvar rescatándolos del fuego. A otros salvar rescatando. Ahorita que el hermano busque ahí, me da la cita bíblica. Entonces, hermano, muy importante todo esto que hemos visto hoy. Porque la venida de Cristo está cerca. Y Jesucristo no viene a ver tu apariencia, como Judas, perdón. San Pedro Judas, atrás de Apocalipsis. Yo sí miraba que estaba algo raro. Judas 1:17, algo así, o 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos de fuego, y de otros tened que misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Bueno, ahí se mete en lo relativo el apóstol Judas Tadeo. Entonces, hermanos, ¿Cómo va a ser el próximo tema bíblico? el próximo tema bíblico, Entonces, no vemos a el Santiago. ahorita es el errar o extraviar o perder, fue el de hoy. Sí. El próximo vamos a tratar fue el errante. Recuerda que hace 8 días acá en este lugar tratamos el error, hoy tratamos el errar, y luego ¿por qué erramos nosotros? Porque no tenemos definido el bien en nuestra mente. Entonces cometemos los errores por falta Sí. y cometemos errores en la palabra, erramos en la palabra por ignorar dos cosas. ¿Cuáles son esas, Valentina? Esas dos cosas que ignoramos. Hermana Sandra, hermano, ¿cuáles son esas dos cosas? Erramos en las escrituras. ¿Por qué erramos en la Biblia? Porque ignoramos las escrituras Porque no e entendemos ignoramos el poder de Dios. el poder de No Dios. entendemos la Por palabra. esas dos cosas, según el punto de vista del hermano Henry, no, según el punto de vista de Cristo. Por esas dos cosas erramos cuando leemos la Biblia y comenzamos a dar nuestra propia opinión. Por eso Cristo es sabio en esto. Entonces vamos a orar, hermanos, para decirle a Dios que nos ayude a que esta enseñanza quede en nuestra Da este mente y entendimiento. podamos nosotros no cometer esos errores que el mundo está cometiendo a granel. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nuestros labios y podamos, Señor, saber que, Padre Celestial, todo lo que a los hijos de Dios le suceden, le ayudan para bien, a los cuales, de acuerdo a su propósito, son llamados. Padre Celestial,
Ayúdanos a que amemos con todo nuestro corazón a ti, para que así, Señor, podamos estar revestidos de todo este conocimiento. Dan una sabiduría infinita, Padre Celestial, y ayúdanos a entender tu palabra, tu mensaje, tu evangelio, para así hallar el bien. Ayúdanos, Señor, a poder realizar esos 8 pasos para entender el temor de Dios y así hallar el conocimiento de Dios. Y sabiendo, Señor, que el principio del temor de Jehová es la sabiduría, y el conocimiento, Señor, de Dios es la inteligencia. Señor, pongo en tus manos al hermano Francisco, al hermano José, a Valeria, a la hermana Patricia, al hermano Noel, al hermano Gilma, a la hermana Luzmila, a la hermana Valentina, a la hermana Sandra, y a todos los hermanos que hoy no pudieron venir, y los que están en las redes sociales, los que mirarán de serio, los pongo en tus manos, Señor, y yo mismo me pongo en tus manos, Señor, para que tú hagas esa obra que tú quieres hacer, hacernos conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo para todos en YouTube. Yo les